¿Qué tal? Muy buena tarde, los saluda el licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy se encuentra con nosotros una superpersonalidad, el doctor Eliseo Muñoz Mena, director de Asuntos de Indígenas en Reclusión, Cuarta Visitaduría General, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT. Y aparte, el doctor escribió un superlibro, Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus garantías y artículos. El doctor también es ombudsperson municipal en una universidad del Estado mexicano, revista Primera Instancia. Doctor, gracias por estar con nosotros, te agradezco muchísimo. Eres una gran personalidad, Muchas gracias. Un gusto estar con usted, licenciado Castelán, y por supuesto dirigirme a su público, dirigirme a todas las personas que lo siguen como un profesional y un abogado y un ser humano extraordinario. No, para mí es un honor, doctor, tenerlo aquí en tu casa. Le agradezco muchísimo. Además, quiero compartir con el público los libros que usted ha escrito. Vamos a hablar del libro Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus garantías, que el doctor tuvo a bien de regalarme. Además, pues concederme la gran virtud de tenerlo aquí en mis manos y dedicármelo, doc. Le agradezco muchísimo. Con mucho cariño. Además, tengo otra revista de primera instancia, Revisión Jurídica, que el doc ha escrito, el doctor Eliseo. Doctor, te voy a decir Eliseo, doctor, Con toda la confianza, estimado licenciado. Doctor Eliseo, mire, también me ha regalado, tengo bien que me ha regalado, que voy a leerlos, doc, con mucho gusto, y muchas gracias por regalármelo, doctor. Y tenemos un tema muy importante, doctor. El tema que yo quiero tratar con usted, que usted es experto en la materia, el tema es personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad en México. Tenemos aquí el especialista, el doctor Eliseo. Gracias por estar con nosotros, te agradezco muchísimo. Un gusto. No, el gusto es mío, aquí, doctor. Esta es tu casa. Y empecemos, doctor. ¿Cómo considera que debería articularse el rol de la justicia penal en una ciudad como la nuestra? ¿Tú cómo consideras eso, doctor? Realmente es importante considerar que cuando hablamos de personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad, que particularmente pertenecen a un grupo vulnerable, pero en lo general a todo el sistema penitenciario, habría que considerar que realmente habría que tener en cuenta que el sistema de la reinserción social dentro del sistema penitenciario tiene que partir de tomar en consideración determinados factores. Claro. Esa cuestión multifactorial y multicausal en torno a la comisión de los hechos delictivos. Okay. Esto es que hablar de reinserción social no es solo hablar simple y sencillamente de que una persona cumpla una pena de prisión, claro, sino de que se debe de tomar en consideración todos esos factores sociales, políticos, económicos y culturales que llevan a una persona a cometer un ilícito en el entorno social, y sobre todo tomar en consideración también que dentro del sistema penitenciario la reinserción social tiene que tomar en cuenta todos esos factores, todas esas causas que provocan la comisión de un hecho delictivo. Claro. De tal manera que la reinserción social tenga que involucrar a todos los sectores políticos, económicos, sociales y culturales, y sobre todo al Estado, para efectos de que toda aquella persona que cometa un delito a través de la reinserción social, claro, cuyos postulados se encuentran en la Constitución Política Mexicana y en tratados internacionales, de forma material se lleven realmente a cabo y no sea meramente una expectativa constitucional y una expectativa convencional. Claro, yo lo entiendo claramente, doctor. Tú que eres originario de Chiapas, yo creo que en Chiapas muchas personas indígenas han vivido esos atropellos, ¿no? Sí, realmente aquí hay que considerar que
se tiene la perspectiva, se tienen los antecedentes y los cimientos de que las personas indígenas, sobre todo, claro, en razón de su extrema pobreza, claro, en razón de esa discriminación histórica que han padecido, muchas veces son objetos de una especie de manipulación política que existe en el entorno social, que lleva a que, aun cuando en la realidad no cometan un delito, sean presa, sean objeto de una incriminación, claro, incluso inexistente, para efecto de que desafortunadamente sean condenados o sentenciados de manera indebida. Doctor, tú que estás muy de cerca, ¿cómo está la situación quizás de derechos humanos? Inclusive hablamos de los indígenas. Sabemos que en Chiapas, Oaxaca, en muchos estados todavía hay una discriminación, inclusive hasta la lengua, hablan dialectos diferentes de nosotros. ¿Qué pasa con eso, doctor? Mire, a mí me gustaría comentar que se parte del supuesto de que consideramos a una persona indígena a toda aquella persona que prácticamente es originaria de los pueblos de México, antes incluso de la colonia. Claro, claro. Pero que desafortunadamente a partir de que se dio ese fenómeno de la colonización, han sido objeto de una discriminación histórica. Así es. Posiblemente por hablar una lengua distinta. Así es. Por tener una cultura distinta. Así es, doctor. Pero que incluso tratados internacionales reconocen el derecho humano a ser diferente. Claro. Pero de que ese derecho humano a ser diferente, obviamente implica que por ser diferente no necesariamente tendría que existir una discriminación, claro, que desafortunadamente se genera. Esto ha implicado que en razón de esa discriminación estructural que existe por parte del Estado mexicano, se violen incluso algunas garantías que reconoce la Constitución Política Mexicana, como el debido proceso en contra de las personas indígenas. De tal manera que entonces que esa situación o ese estatus de ser una persona diferente, claro, que por eso, que ello no implica entonces que tengan menos derecho que cualquier otra persona, sean objeto de discriminación y consecuentemente de violación a sus derechos humanos. Claro. Pero me parece que es una discriminación estructural, es una discriminación histórica que por supuesto habría que borrar y que por supuesto ya la Constitución Política Mexicana en la actualidad tutela. Inclusive donde México es parte de los tratados internacionales, doctor. Sí, en ese sentido habría que considerar que a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011, en la que se constituye como fuente fundamental en materia de derechos humanos a la Constitución y a los tratados internacionales, y en este sentido habría que considerar que en materia de tratados internacionales existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, claro, que parte del supuesto de que todas las personas gozan de los derechos humanos, claro, independientemente de su origen étnico, de su origen cultural, de su preferencia sexual, de su situación económica, entre otras cuestiones. Aunado a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, existen ya en la actualidad algunos instrumentos internacionales muy específicos, como la Declaración de las Naciones Unidas en torno a los pueblos indígenas. Existe una Declaración Americana de Protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Esto es dentro del marco del Sistema Universal y del Sistema Interamericano en materia de derechos humanos, que pugnan por visibilizar a los pueblos indígenas prácticamente como entes sujetos de derechos, de obligaciones, pero sobre todo sujetos de derechos humanos, al igual que cualquier persona. Claro, ¿no? Que prácticamente esto ubica a quienes integran, a quienes forman parte de los pueblos originarios como sujetos y como titulares de los derechos humanos, al igual que cualquier persona. Claro. Doctor, ¿tú estimas que el factor disuasivo de la justicia penal debe radicar en la sanción? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Mire, me parece que es una pregunta muy interesante y me parece que muchos actores políticos pugnan por la expectativa de que aumentar la penalidad
de que el hecho de que se imponga sanciones de 70, 80 o 90 años de prisión, prisión vitalicia, prisión vitalicia va a resolver o va a minimizar la comisión del hecho delictivo. Claro. Y me parece que en ese sentido la solución no es aumentar la penalidad, la solución no es aumentar el catálogo de delitos graves incluso, claro. Sino más bien me parece que el tema de la disuasión de la sanción penal tiene que tener otro enfoque, y el enfoque me parece que lo encontramos perfectamente establecido en el artículo 18 constitucional, que consagra la figura de la reinserción social, que me parece que al menos en el plano de lo normativo, en el plano de lo constitucional, se establecen claramente esas expectativas, que es de que la reinserción social tiene que partir sobre todo de un respeto a los derechos humanos, de una capacitación para el trabajo, de el derecho a la educación, el derecho a una estancia digna en el entorno del internamiento, del derecho a que prácticamente la persona que es objeto de una pena o de una sanción, realmente al ser objeto de una pena de prisión, esa pena de prisión se traduzca en una verdadera reinserción social, cuyo internamiento realmente procure eso, una reinserción o una especie de reintegración al entorno social después de haber cometido un ilícito. Desafortunadamente sabemos que el sistema penitenciario en ese sentido nos queda mucho a deber, puesto que en el plano normativo, en el plano constitucional, se establecen perfectamente un catálogo de derechos que se tienen que cumplimentar, lo decía hace un momento, como el derecho al trabajo, a la capacitación para el trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a incluso a no despegarse del entorno social. Y si hablamos particularmente de las personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad, habría que considerar que uno de los factores principales que abonan a esa reinserción social es el hecho, por ejemplo, de que la educación que reciban sea bilingüe. El hecho de que se respete su medicina tradicional, el hecho de que aún al interior de un centro de reinserción social se respeten sus usos y sus costumbres. El hecho de que el lugar donde cumplan su pena de prisión sea un lugar cercano a su comunidad, puesto que eso prácticamente implica un vínculo con su entorno social originario, un vínculo con su familia, de tal manera entonces que todo eso abone a ese verdadero sentido de la reinserción social, que, le vuelvo a repetir, en el ámbito del derecho constitucional y del derecho convencional se traduce en preparar a la persona que cometió un delito para que se incorpore de manera efectiva a la sociedad, y no, como desafortunadamente se aprecia en la actualidad, ver al cumplimiento de una pena de prisión o ver a la reinserción social como una pena o como un castigo. De hecho, si usted advierte, cuando hablamos del sistema penitenciario, que todavía está vigente en el plano constitucional, vemos al sistema penitenciario como una penitencia, como un castigo. Así es. Es una perspectiva que prácticamente se tiene que dejar a un lado y no ver a la pena de prisión como un castigo o como una penitencia, sino verlo como una oportunidad para que aquella persona, y particularmente quienes pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, puedan reinsertarse a la sociedad de manera efectiva, ¿no? Doctor, ¿tú crees que actualmente no estamos llevando eso a cabo? ¿No hay una reinserción social? Hablemos de pueblos indígenas y en general. ¿Crees que no lo hay? Me parece que atendiendo a lo que nosotros podemos percibir a través de medios de comunicación
al menos en mi práctica profesional como abogado, claro. más de una vez, muchas veces me tocó o me correspondió hacer una visita in situ en centros de reinserción social, claro, dialogar con personas privadas de la libertad, y me parece que desafortunadamente, como sucede en un ámbito general de la administración pública, esas bases constitucionales, esas bases legales, esas bases convencionales que establecen parámetros de una cultura de respeto a los derechos humanos, de una cultura de legalidad, de una cultura de, para el caso de personas privadas de la libertad, de una reinserción social efectiva, desafortunadamente no se llevan a cabo en la práctica. Okay. Me parece que es vox populi el hecho de que en los centros de reinserción social prima una ingobernabilidad, se privilegia la violación a los derechos humanos, okay, por encima del respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran privados de la libertad, y me parece que es un punto en el que habría que reflexionar y habría que poner los ojos. Le vuelvo a repetir, es vox populi. Sí, me parece que no se necesita ser experto. Claro, claro. Usted como abogado litigante, así es, más de una vez hemos ido a un centro de reinserción social y lo primero que nos plantean es el pago de la talacha, por ejemplo, ¿no? De entrada, claro, el pago de ciertas beneficios, privilegios o beneficios claro, que no deberían de existir, claro, pero que en la práctica se generan, que me parece que históricamente han habido gobiernos que en el discurso pugnan por una verdadera reinserción social, pero que desafortunadamente, posiblemente por una falta de cultura en materia de derechos humanos, por una... ¿Será información, doctor? Falta de información. Me parece que más que información tiene que ver con la formación. Okay. Tiene que ver con el hecho de que quien ocupe un cargo de dirección al frente de un centro de reinserción social, por ejemplo, que es quien finalmente tiene esa obligación de tutelar los derechos humanos de personas privadas de la libertad, tiene que tener esa cultura, esa empatía, esa intención de verdaderamente tutelar los derechos humanos de quienes se encuentran privados de la libertad. Entonces tiene que ver con una cuestión de una conciencia social, de una conciencia en pro de la cultura de los derechos humanos, de tal manera que implique que el hecho de que usted ocupe un puesto de dirección en un centro de reinserción social, en el ámbito local o a nivel estatal o incluso a nivel nacional, genere el hecho de que usted está ahí para tutelar los derechos humanos, de que se encuentra incluso en esa situación o en esa condición de vulnerabilidad. Porque aquí quiero compartir algo. Hoy en la mañana venía yo reflexionando con una persona en un transporte público el hecho de que es muy cuestionable la situación de las personas privadas de la libertad, y decimos, bueno, es una persona que cometió un delito, cometió secuestro, violación, homicidio. ¿Eso implica que se le resten derechos? Por supuesto que no. Él se encuentra en una situación de tal manera que su situación o su condición de persona privada de la libertad, sea inocente o sea culpable, y pongo entre paréntesis aquí algunas figuras importantes como la presunción de inocencia, o la presunción de culpabilidad, o el debido proceso. Así es. Independientemente de esa circunstancia, me parece que toda persona tiene derecho a ser considerada inocente. Así es. Hasta que se demuestre inclusive culpable. Dentro de nuestro sistema penal estamos en el principio de la presunción de inocencia. ¿Crees que no se está llevando como debe ser, doctor? Me parece que no. Me parece que no, y lo afirmo, y lo afirmo con convicción. Mi vida profesional ha implicado ser defensor, ha implicado ser catedrático, ha implicado ser investigador y actualmente servidor público de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y me parece que ese principio fundamental de presunción de inocencia está muy lejos de materializarse.
Y vuelvo a repetir, tiene que ver con una cuestión de formación, tiene que ver con una cuestión de convicción de que todas las personas tengamos que materializar nuestras acciones de manera correcta, de manera idónea, con una cultura de respeto a los derechos humanos en el lugar que nos encontremos. Esto es, puedo ser presidente municipal, puedo ser presidente de la República, puedo ser gobernador, puedo ser profesor, puedo ser servidor público, pero hay algo que tiene que ser un denominador común en mi actuar, que es el respeto a los derechos humanos, que desafortunadamente muchas veces, no es una generalidad, no se lleva a cabo. Ok, doctor. Entonces, ¿tú crees que dentro de nuestras políticas mexicanas aumentar las penas no hay una solución? No. No, me parece que aumentar la penalidad o aumentar los años en una pena de prisión no es otra cosa que seguir abonando una cultura de represión a una cultura de castigo que prácticamente no nos lleva a un buen fin. Me parece que al principio se planteaba el hecho de que en la reinserción social tiene que tomarse en consideración toda esa cuestión multifactorial y multicausal que generan la comisión de los hechos delictivos. Esto es, habría entonces que considerar que en el ámbito de la administración pública habría que abonar a políticas públicas en materia de educación, en materia de trabajo, en materia de capacitación para el trabajo, que abonen al desarrollo integral de la persona, de tal manera que eso no orille a que determinados grupos vulnerables, como personas indígenas, como personas afromexicanas, como personas en situación de pobreza, que en ese afán de sobrevivir, ¿no?, en este contexto social, pues muchas veces desafortunadamente los lleve al extremo. ¿Cuál es el extremo? ¿Cuál es la última ratio? Pues la comisión de un hecho delictivo en aras de sobrevivir. O sea, hay muchas personas, me parece, que se encuentran privadas de la libertad por esa situación extrema a la que se ven orilladas, en razón de que no reciben de parte del Estado todos esos derechos económicos, sociales y culturales que el Estado tiene. Y legales también, doctor. Que el Estado tiene la obligación de proveer. Entonces, de pronto tengo yo que orillarme a cometer incluso posiblemente conductas delictivas, pues, para poder sobrevivir. Me parece entonces que por eso habría que abonar a un esquema de políticas públicas integrales, de tal manera que yo como ser humano, lo platicábamos hace un rato extra, pues yo pueda tener acceso a la educación, al trabajo, a la salud y a otra serie de elementos que abonen a mi desarrollo integral y que no me orillen a la comisión de un hecho delictivo. Doctor, hablemos de la reinserción social del interno. ¿Qué aspectos estimas que deben o deban considerarse? ¿Qué se deben considerar en un interno, doctor? En ese sentido, la Constitución Política Mexicana es muy clara. En un primer momento, yo me enfocaría en lo que dispone el artículo 18 de la Constitución Política Mexicana, que refiere que la reinserción social tiene por objeto, valga la expresión, en un primer momento buscar que quien cometió un hecho delictivo se reincorpore al entorno social, pero como un ente productivo, como un ente que abone a la sociedad. Y en tal sentido hay unas premisas fundamentales que establece la Constitución, lo decía hace un momento, es el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, el deporte, el derecho a la salud, de tal manera que si esos derechos se robustecen, se alimentan en una persona que se encuentra en una situación de internamiento, puede abonar a efecto de que ese internamiento no se vea como una penitencia, que no se vea como un castigo, sino que se vea como una serie de factores o elementos que abonan a enriquecer a la persona: trabajo, salud, educación,
deporte, como elementos que van a formar, que van a procurar que esa conducta ilícita que se realizó, de cierta manera, no se borre, pero al menos sí se matice. Claro. Y tengamos entonces en ese periodo de internamiento una especie de formación en la persona que es objeto de una pena de prisión, de tal manera que cuando obtenga su libertad sea una persona prácticamente productiva, claro, en el entorno social, y el hecho de que haya cometido un delito, del hecho de que haya estado o en una situación de prisión, pues no incida en esa, digamos, nueva etapa o en esa formación que debió haber obtenido del Centro de Reinserción Social. Sí, claro. Desafortunadamente, me parece que creo que todos tenemos esa perspectiva de que cumplir una pena de prisión casi es un castigo. Sí, aparte del castigo, claro, aparte de verlo como castigo, es decir, es que la persona que está privada de la libertad está en una universidad del delito, ¿no? Así es lo que pareciera que se capacita, ¿no? Y habría que abonar a que las autoridades penitenciarias abonen a lo contrario. ¿A qué? A que ese periodo de internamiento implique entonces toda una formación integral en la persona, de tal manera que cuando obtenga su libertad sea una persona productiva, claro, sea una persona que abone a la sociedad. Que sea de verdad una reinserción. De una reinserción social. Me parece que sí nos quedamos muy cortos en ese objetivo que señala la Constitución y que señalan los tratados internacionales. Hablemos, doctor, del artículo 6º, 7º, 9º, 12º de la Ley Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Está previsto el diagnóstico sobre la situación penitenciaria en México. ¿Tú cuál crees, doctor? ¿Cuál crees que sería la finalidad de este diagnóstico sobre esta acción o situación penitenciaria? Mire, es un buen planteamiento. Mire, habría que considerar que por disposición constitucional y por disposición legal de la propia ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se establece, o más bien se dispone como una obligación constitucional y legal de la Comisión Nacional, de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, okay, esa tarea que tiene este organismo protector de los derechos humanos a nivel nacional de realizar un diagnóstico nacional, okay, del sistema penitenciario. Este diagnóstico nacional del sistema penitenciario, pues de entrada tiene su fundamento en el texto constitucional, tiene su fundamento en el artículo 6 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dispone que a quien le compete realizar esas tareas de supervisión del sistema penitenciario en México es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, okay, que implica, como su nombre lo indica, realizar un diagnóstico nacional de supervisión penitenciarias de centros de reinserción social a nivel federal, a nivel estatal, a nivel militar incluso, y a nivel municipal. Okay. De tal manera que este diagnóstico y ese análisis que se realiza a través de determinadas premisas abone a que el Estado mexicano lleve a cabo políticas públicas en pro de la reinserción social. Claro, claro. Es decir, la Comisión Nacional lleva a cabo esa tarea, se elabora un documento anual que se llama Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que parte de un documento previo que se llama Guía del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que va a generar entonces cierta información, cierta plataforma informativa que deberían de tomar en consideración las autoridades del Estado mexicano que le correspondan. Me refiero a la Secretaría de Gobernación, me refiero a la Secretaría de Seguridad Pública, para efectos de que, derivado de este diagnóstico, se tomen en consideración para implementar políticas públicas en pro de la reinserción social en México. Doctor, me voy a escuchar a lo mejor quizás muy agresivo, pero te voy a hacer esta pregunta que muchas veces la sociedad en general, abogados, la sociedad en general,
¿Qué están haciendo entonces los derechos humanos? Porque todo, y te lo digo como abogado litigante, postulante, sigue igual. Tú vas a un centro de reinserción social, escuchas a la gente, tienen que dar su famoso diezmo, sus 10 pesos, Sí, claro. para entrar, para llevar comida. Siempre están cobrando. ¿Qué está pasando? ¿O qué están haciendo los derechos humanos? Mire, Perdón la pregunta, doctor, pero tengo que es hacerlo. una pregunta muy bien planteada, pero que tiene que ver, si nos referimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, que es en quien recae esta tarea. Me parece que tendría yo que abonar un poco a reseñar sobre la naturaleza jurídica de los organismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos, dentro de los cuales recae la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por disposición constitucional emiten recomendaciones, es decir, la máxima expresión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un ámbito general es la emisión de una recomendación pública. Una recomendación que es pública, sí, Claro. pero que la propia Constitución determina que es no vinculatoria. Ok. De tal manera que a ello implica que sea una mera, entre comillas, una mera recomendación, una mera sugerencia. Ok. En este sentido, ese diagnóstico nacional del sistema penitenciario que se genera a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una tarea constitucional que prevé el artículo 6 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues muchas veces en la práctica, o más bien en la práctica, no es debidamente observado o no tiene la fuerza vinculatoria para decirle al sistema penitenciario: ¿sabes qué sistema penitenciario? ¿Sabes qué Secretaría de Seguridad Pública Federal? ¿Sabes qué Dirección General del Sistema Penitenciario? Tienes que acatarlo. Claro, claro. Porque finalmente se queda en eso, Claro. en una mera recomendación, en una mera sugerencia, que si bien es cierto, se realiza a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, a través de la Guía Nacional del Sistema Penitenciario, pues me parece que no tiene la debida fuerza para que se materialice. Pero es una fuerza que no se genera porque así lo dispone la Constitución Política Mexicana en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política Mexicana. De tal manera entonces que me parece que para que realmente todas aquellas disposiciones, todas aquellas recomendaciones, todas aquellas sugerencias que realizara o realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el ámbito federal, o las comisiones estatales de derechos humanos en el ámbito estatal y municipal tuvieran la fuerza o la fortaleza jurídica que realmente se requiere, me parece que tendríamos que enfocarnos en reformar el artículo 102 constitucional. Perfecto. Para que una recomendación, una sugerencia o una determinación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga la fuerza, la legal, eficacia que tiene, por ejemplo, una sentencia definitiva. Claro. Que aún usted como litigante sabe perfectamente que aun cuando una sentencia definitiva dictada por un juez que sí tiene ese carácter de vinculatoriedad en sus decisiones, pues aún así de repente no se cumple. Bueno, pero la ley prevé medidas de apremio o medios de apremio para su cumplimiento. Circunstancia que me parece adolece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos protectores a nivel estatal. Doctor, con todo respeto te voy a hacer una pregunta y yo creo que todo el público que nos ve le interesa lo que te voy a preguntar. Entonces, quizás sea agresiva, pero ¿de qué nos sirven los derechos humanos? Si nomás es una recomendación. Me parece que también es una pregunta bastante importante. Claro. Me parece que nos sirve de mucho. De antemano yo partiré eso. Nos sirve de mucho. Okay. Porque finalmente implica crear una conciencia en el colectivo, en el colectivo social, de una cultura de el respeto, la promoción, la protección y la garantía de los derechos humanos. Okay. ¿No?
Me parece que incluso me podría a veces hasta, aprovechando su planteamiento, referirnos incluso a ciertos planteamientos que nos hacían nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no? Se decía antes, por ejemplo, es que la palabra, ¿no? Cuando alguien empeñaba su palabra, claro, prácticamente tenía la eficacia que no podíamos imaginar. Quien empeña su palabra la cumple. Así es. ¿Qué cree? Ahorita en la actualidad, usted lo sabe como litigante, podrán haber sentencias condenatorias, podrán haber medios de apremio, pero resulta que quien no quiere cumplir con la disposición no lo cumple, ¿no? Y me parece que ahí nos quedamos cortos en la materialización de ese derecho que se requiere hacer efectivo. La tarea, yo considero que realiza tanto la Comisión Nacional como los organismos estatales es fundamental, me parece que es abismal, yo le podría llamar así. No obstante, me parece que aquí hay dos entes que se encuentran en la balanza. Los órganos protectores de los derechos humanos a nivel general y la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, que por una falta de cultura de respeto a los derechos humanos, por una falta de formación, lo decíamos hace un momento, desafortunadamente no se complementa. Pero volvemos a lo mismo. Si hablamos de eficacia jurídica, el propio 102 constitucional me parece que resta esa fuerza jurídica que se requiere. Cuando dice es una recomendación pública, no vinculatoria, y ahí como que ya nos quedamos cortos. Claro, okay. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto cuesta muchas veces materializar una sentencia definitiva en un juicio ejecutivo mercantil, en un juicio de divorcio? Eso, bueno, se determinó que los hijos queden con el padre, por ejemplo. Está muy bien, pero materialízala, ¿no? Fulano, el actor tiene, la parte demandada tiene que liquidarle a la parte actora la cantidad de $1 millón. Embárguese los bienes que sean necesarios. No tiene bienes, ¿no? O evadió así esa... Entonces, me voy a bancarrota. Hay muchas formas de evadirlo. Sí. Yo, ya para aterrizar con esa respuesta, yo sí pugnaría porque se estableciera a nivel constitucional la vinculatoriedad y la obligatoriedad de las recomendaciones que emita vaya, que no sean unas meras recomendaciones. Así estoy de acuerdo. Que pudieran tener los efectos incluso de una sentencia definitiva. Perfecto. Con los medios y los mecanismos legales y constitucionales para que se pueda obligar a que aquella autoridad que transgreda o que violente o que tenga que resarcir derechos humanos tenga que realizar. Aquí habría que hacerle un llamado al constituyente para que se modificara el artículo 103 constitucional. Mire, y ahí yo le comento lo siguiente. Me parece que si analizamos nosotros, por ejemplo, los antecedentes del Ombudsman, actualmente Ombudsperson, que nace como un representante del pueblo, que surge en Suecia en 1809 en la Constitución de Suecia, como un ente que surge para abatir las irregularidades de la administración pública, ¿no? O sea, es como un mero recomendador, tal cual como se ve, como un mero representante, como un mero sugerente, ¿no? Como un mero sugerente de que existen violaciones de derechos humanos y hay que resarcirlas. Me parece que si bien es cierto, originalmente la naturaleza jurídica del Ombudsperson, tomando en consideración que existe el juicio de amparo como un mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos humanos, aunado a los mecanismos no jurisdiccionales dentro de los cuales se encuentra la Comisión Nacional y los organismos protectores, me parece que el hecho de que se cambie en un momento dado la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional y de los organismos protectores a nivel estatal, me parece que no rompería con el esquema incluso de la naturaleza jurídica original, puesto que tendríamos que pugnar por un sistema jurídico progresista. Es decir, si estamos conscientes de que una recomendación no satisface
o no abona para la protección y tutela de los derechos humanos, porque entre comillas es una mera recomendación, pues pugnemos entonces por darle, ¿qué cosa? Darle esa fuerza de vinculatoriedad, de obligación, para que aquella autoridad que no lo cumpla no solo tenga que comparecer ante un órgano legislativo y decir, pues yo no lo cumplo por X, no, ¿sabes qué? Lo tienes que cumplir, ¿por qué? Porque hubo una violación de derechos humanos y es tu obligación constitucional y legal resarcir. Yo estoy de acuerdo contigo, doctor, pero yo como abogado litigante, pueblo en general, hablamos siempre de que los derechos humanos van a protegernos. Pero ¿de qué me sirve una observación? Hablábamos claramente de lo que estás platicando ahorita. Yo observo, doy mi punto de vista. Lo que queremos es que sea un hecho, que haya autoridad dentro de los derechos humanos. Me parece que la autoridad como concepto existe. Yo recordaba, me parece que podría traer a colación dos conceptos que estudié en algún momento en la maestría, que es la autoritas y la potestas. La potestas es el poder, claro, el poder que se ejerce por el simple hecho de tener esa potestad o esa facultad dentro del aparato estatal. Pero la autoritas, que tiene que ver con esa autoridad incluso moral, que puede incidir en el ámbito legal para materializar algo. Me parece que la Comisión Nacional tiene esa potestad moral para incidir en el ámbito de la administración pública, que es donde recae. No obstante, mientras no exista esa potestas, mientras no exista esa fuerza legal y constitucional para darle esa obligatoriedad a lo que se resuelva, me parece que nos vamos a seguir quedando cortos. Volvemos a lo mismo. Si una sentencia definitiva de un órgano jurisdiccional que tiene toda la fuerza legal para materializarse, muchas veces no se lleva a cabo por factores incluso, a veces fuera de la ley, así es, a veces políticos. Aquí está la sentencia. A ver, tenemos que restituirle en vía de, por ejemplo, en materia de despojo. Hay que restituirle al señor fulano de tal su propiedad que ha sido invadida por 20 personas. No se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque las personas ahí están, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginemos entonces una recomendación. No obstante, yo aquí aprovecharía para comentar que hay que profundizar, por ejemplo, en esas reformas constitucionales del 10 de junio del año 2011 que abonan a una nueva cultura en materia de derechos humanos. Y también aprovecho para transmitirles que, al menos desde mi punto de vista, los derechos humanos tienen una doble dimensión. Una dimensión jurídica, que es la que nosotros encontramos en la Constitución y en los tratados internacionales, pero también los derechos humanos tienen un sustento o una dimensión humana. ¿A qué me refiero? Me refiero a mi formación como ser humano, a mis convicciones a mis convicciones que abonen a la dignidad de las personas, que abonen a la empatía, que abonen al hecho de que, por ejemplo, yo ahorita puedo estar detrás del escritorio, y por detrás del escritorio me refiero a ser ministerio público, a ser juez, a ser director de lo que sea. Pero que al rato yo puedo estar detrás de él. Al rato me puede matar a un familiar. Claro. Al rato yo puedo estar privado de la libertad. Así es. Y al rato yo puedo estar detrás del escritorio como víctima, exigiendo que el que está acá me haga justicia. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener esa conciencia social de que vivimos en un entorno social cambiante, que evoluciona, y que en la medida entonces que nosotros como personas cambiemos nuestra forma de pensar, en la medida que nosotros tengamos esa conciencia social de que es necesario humanizar incluso el ejercicio de la administración pública, de la función jurisdiccional, me parece que las cosas pudieran cambiar un poco. De tal manera entonces que el tema de los derechos humanos no solo es jurídico, no solo es la norma jurídica, es mi conciencia,
son mis convicciones, son mis principios morales, mis valores éticos que tienen que abonar a una cultura de respeto a los derechos humanos. Para el tema que nos ocupa de personas privadas de la libertad, como en general en el ámbito de la función del Estado mexicano. Doctor, yo quisiera platicar contigo. Tengo muchísimas preguntas, pero el tiempo es muy corto. Aparte, quisiera comentarte que te voy a volver a invitar, doctor, porque yo soy seguro que va a haber muchísimas preguntas, doctor. ¿Algo más que quieras agregar a esta revista que sea parte de los derechos humanos? Que tú creas, hablábamos de modificar el artículo 103, de las recomendaciones. La gente no quiere recomendaciones, doctor. Quiere hechos. Sí. ¿Qué se debe hacer? Mire, fíjese que, lo vuelvo a repetir, es un tema que al menos en lo particular, en algún momento ha implicado una especie de reflexión personal. Sí, estoy de acuerdo. Ya hemos platicado, voy a hablar de mi persona, que muchas veces no es correcto. Sobre mí podríamos decir que recae 20 años en el ejercicio de la administración pública municipal. Okay. 15 años como abogado postulante y 12 o 13 años como profesor universitario, 3 o 4 años como investigador. De tal manera así que como que mi formación es un poco así multidisciplinaria, ¿no? Es decir, he estado en todos lados. Detrás del escritorio, sí, y he estado en el escritorio. Pero precisamente, vuelvo a repetir, aquí habría que ver que sí tiene mucho que ver nuestra formación. Y yo aquí, aprovechando el espacio y aprovechando su público, ¿no? Aprovechando todas aquellas personas que, atendiendo a su integridad, atendiendo a su profesionalismo, atendiendo a esa convicción que usted tiene como abogado y como persona al dirigirse al público que lo sigue, yo me atrevería a decir que sí habría que voltear los ojos a la formación. A la formación que nosotros recibimos, me parece que en dos sectores muy fundamentales. En la casa, en el hogar. Sí, es muy importante. Y en la escuela. Estoy de acuerdo. En la escuela. Sí. Recordemos que hace mucho tiempo, lo platicamos hace un momento, ¿no? Claro. El policía, por ejemplo, el que era policía es respetable. Sí. El Ministerio Público, el abogado, el profesor, el cura. Había existía, así es, puede que exista en algunos momentos, un hermanamiento entre el padre o la madre de familia, y el profesor. Es decir, el padre, la madre, el profesor estaba pendiente de la formación de la persona, estaba pendiente de que en ese ámbito educativo no se cometieran digamos, conductas inapropiadas. Claro. De tal manera entonces que, y yo me quiero apuntar ahí, y lo digo con mucho respeto, con mucha humildad, había una esencia en nuestra formación, claro, en valores. Estoy de acuerdo contigo. El respeto hacia los demás, la honestidad, la verdad, el amor hacia el prójimo, el ponerme en el lugar de los otros. Entonces, inclusive el respeto es al mayor de edad, doctor. O sea, nos tocó esa parte, ¿no? ¿Cómo respetas al mayor? Y yo hasta la fecha lo hago. Yo veo jovencitos, no respetan nada, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces me parece, por eso aprovechando aquí la ocasión y aprovechando su público, me gustaría compartirles que sí, al menos desde mi punto de vista, el tema de los derechos humanos y la materialización de los derechos humanos, me parece que yo considero hasta a veces muy erróneo, considerar que la respuesta al respeto de los derechos humanos está en la Constitución. No digo que sea malo, ni que sea indebido. Planteo mi postura. Me parece que queremos encontrar la respuesta en la Constitución, en tratados internacionales, en protocolos, pero nos seguimos llenando de protocolos. Protocolos para esto, protocolos para el otro, protocolos para respetar a los indígenas, protocolos para respetar a las personas privadas de la libertad.
Ya, o sea, ya estamos invadidos de normas jurídicas. Así, protocolo, inclusive para respetar a la gente con capacidades diferentes. Estoy de acuerdo contigo. Pero me parece que a lo que habría que abonar es a políticas públicas en materia de educación, Estoy de acuerdo. en materia educativa que rescaten valores, Estoy de acuerdo. que rescaten la verdad, la justicia, el amor al prójimo, el ahorro, la empatía por el otro, la verdad, la justicia, para efectos de que pues, seamos mejores personas. Claro. O sea, me parece que estamos positivizando demasiado los derechos humanos y nos estamos olvidando de esto, ¿no? Sí. Lo platicamos un momento, creo que estamos olvidando de esta parte que tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestra formación, con nuestra cultura, y toda la respuesta la queremos encontrar en una norma jurídica, y no es una norma jurídica. La respuesta tiene que ver entonces en rescatar valores, en rescatar principios para que exista un mejor entorno social, para que existan servidores públicos comprometidos. Servidores públicos, por ejemplo, me refiero al sistema penitenciario. Estoy de acuerdo. Servidor público que les tengas que decir, a ver, es que tú no estás aquí como director de un centro penitenciario para castigar o para sancionar a que sea culpable o sea inocente. Tú estás aquí para respetar sus derechos humanos. Estás aquí, en el caso de personas indígenas, para respetar su derecho a la salud, para respetar su derecho a la educación bilingüe. Estás aquí para respetar que tenga una estancia digna. O sea, no tienes por qué ver es inocente, es culpable, debe de ser castigado, no. Hay una situación o condición de una persona privada de la libertad cuyos derechos humanos son muy específicos en la Constitución Política Mexicana y tú tienes que velar por su respeto. Yo estoy de acuerdo contigo, doctor. Yo creo que sí hace falta más bien educación desde la casa. Inclusive el hecho de llegar a un puesto, de pensar como tú estás hablando, respetar los derechos, estamos pensando en cuánto vamos a ganar. Sí lo has observado, ¿no? Bueno, ya estoy detrás del escritorio, ya tengo tal puesto, pues ya voy a ganar. La verdad, o sea, vamos a ser muy sinceros. Y no se trata de eso, se trata de respetar, hacer valer ese respeto y la conciencia que tú estás hablando. Que esa conciencia que estamos hablando de la educación no es tanto las normas jurídicas, es la educación desde que nacemos, desde casa. Totalmente de acuerdo. Mire, a ver, creo que sí lo voy a decir. ¿O sea? Posiblemente se preste el momento. Yo recuerdo que en febrero del año pasado, de Chiapas, emigro yo aquí a la Ciudad de México. Y me parece que, más del 80% de las personas a las que en algún momento dado yo les compartí, estoy en X o Y posición, lo primero que me preguntan, lo primero que cuestionan es, pues seguramente estás ganando una lanísima. Así es, y ya llegó del mundo. Así es, ¿no? Así es. Seguramente estás casi en un lugar privilegiado. Es más, te llamo y invítame, ¿no? Invítame. Nadie aprecia de que posiblemente tenga uno que, por convicción personal, por una conciencia social, por una condición de ética colectiva, pues incluso muchas veces sacrificar cuestiones personales, sacrificar a la familia, sí. Y decir, bueno, pues tengo que salir a las 3, 4 de la mañana del trabajo, tengo que hacerlo. Claro. ¿No? E incluso he recibido comentarios, bueno, es que si sales a 3 o 4 de la mañana del trabajo, eres un esclavo moderno. No soy un esclavo moderno. Simplemente, yo me podría decir así, y lo digo con mucho respeto, con mucha humildad, pues soy un servidor público, que si ahorita, en este momento, me toca estar en un puesto de dirección o un puesto de servicio público, tengo que hacer lo mínimo o lo máximo que corresponda para cumplir con mi cometido. Claro. No importa si me desvelo, no importa si no desayuno, ¿no? Sí, Como lo mismo incluso podría suceder en el ámbito federal, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. Sí, estoy de acuerdo. Platicamos, ¿no? Así es. Muchas veces incluso en el ámbito municipal se ve como que, bueno, es que ¿qué importancia puede tener la administración pública municipal? Pues tiene, para mí, muchísimo. La mayor importancia de que se pueda hablar, puesto que la administración pública municipal, un presidente municipal, un cabildo, está en contacto directo con la gente, con las necesidades más primigenias que pueda requerir el ser humano. Estoy de acuerdo contigo, doctor. Y de la cual no escapan los derechos humanos, por supuesto. No, yo estoy de acuerdo contigo. Inclusive yo, para mí,
si hablamos de seguridad, yo creo que el gobierno federal debería enfocarse más al gobierno local, porque ese gobierno local es el que conoce las colonias, las calles, la gente. Claro, estoy de acuerdo contigo. Sí, definitivamente. Pero bueno, doctor, yo quiero agradecerte muchísimo. ¿Algo más que quieras agregar a lo que estamos hablando en esta plática? Está muy padrísima, pero el tiempo es corto, doctor. Sí. Bueno, pues en primer lugar agradecer su invitación, agradecer estar presente en este espacio con su gente, muy amable, muy amena, muy atenta, porque platicábamos de eso, claro, ¿no? Claro. Que todo tiene que ver, todo abona. Así es. Todo abona, hasta al más mínimo detalle, hasta el más mínimo elemento, para que funcione. Esta agua muy deliciosa que me estoy tomando, Adelante, por supuesto que abona a esa calidad humana, a esa calidad profesional que usted le imprime a este momento. Y le vuelvo a repetir, muy agradecido por el espacio que me brinda, muy agradecido con las personas que nos puedan ver, que nos puedan leer, que nos puedan escuchar e invitarnos, ¿no? A que, y me sumo y me incluyo, invitarnos a un cambio en nuestra conciencia social. Lo platicábamos también hace un momento previo, ¿cómo se dice? Fuera de cámara, a que existen una serie de valores y principios, incluso más allá de lo material, en lo espiritual, claro, que abonan, por supuesto, a ser mejores personas. Me parece que, y lo voy a decir con toda claridad, nadie es perfecto. Claro, todos tenemos errores, todos cometemos errores en todo momento, pero me parece que aspirar a una condición humana de calidad y de calidez y de hermanamiento con nuestros semejantes es lo fundamental y que tiene que ver con el respeto, protección y tutela de los derechos humanos. ¿Qué, doctor? Pues yo los invito a que lean tu libro, Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus garantías. Libro que el doctor me ha obsequiado. Muchísimas gracias, doctor. Te agradezco muchísimo. Y quedan muchas palabras, doctor, sí, muchas preguntas. Yo te reitero esta invitación, una invitación para la próxima edición. Me gustaría que sigamos platicando de esto. ¿Te parece? Con todo gusto, cuando usted lo disponga, estamos a las órdenes. Pues su doctor, Eliseo Muñoz Mena, director de Asuntos de Indígenas en Reclusión, Cuarta Visitaduría General de la Comisión de los Derechos Humanos. Te agradezco muchísimo, doctor. Seguimos en contacto y te voy a volver a invitar, doctor. Te agradezco muchísimo. Un abrazo para todo el público. Gracias a todos. Hasta la próxima.